Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por estar esta tarde en este lugar para continuar nuestro estudio. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora invocamos tu glorioso nombre, dándote las gracias, Señor, por tu favor, por tu misericordia, por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Venimos esta tarde dispuestos a estudiar una vez más, unirnos delante de tu presencia para ser edificados, poder estudiar tu palabra, poder atesorar tu palabra en nuestro corazón, meditar en ella, aplicarla a nuestra vida, ponerla en práctica en nuestro diario vivir, mientras esperamos tu gloriosa venida. Tu palabra dice, pues haciendo estas cosas, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Queremos, Señor, ser salvos de tanta violencia, de tanta maldad que hay en el mundo, para que en ese día que tú vengas, Señor, podamos ser levantados. Por eso queremos estar ocupados, esperando tu venida, Señor. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús. También pedimos que traigas con bien a nuestros hermanos que vienen en camino, que los traigas con bien a este lugar, Señor, y aquel que por alguna razón no pudo estar, que fue estorbado de algo, Señor, pedimos que tú lo libertes, le sanes, solventes su necesidad, su problema, para que juntos podamos estar aquí, Señor, siendo edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Puede escoger su lugar ahí. Mientras usted toma su lugar, voy a buscar un pasaje que necesito encontrar. ¿Tiene un lapicero que me regale? Me lo preste por un momentito. Gracias, gracias. Ok, gracias. Bien, vamos a continuar entonces donde nos quedamos. Vamos a concluir la lección pasada y luego vamos a continuar con la lección de hoy. Hemos visto 3 lecciones. ¿Cuáles han sido las lecciones que hemos visto ya? Claro. ¿Cuál fue la número 1? El nuevo nacimiento, la seguridad de la salvación y nuestra relación con Dios. Nos quedamos en nuestra relación con Dios y vamos a concluir esa lección. ¿Cuántos están haciendo las tareas? Es algo sencillo, pero sirve de repaso para que se nos quede y podamos a memorizar, atesorar la palabra de Dios en nuestra mente. Hay 3 cosas o 4 cosas importantes para tener una buena relación con Dios. Ya hablamos acerca de la oración un poquito, hablamos también acerca de la lectura de la palabra y nos faltó hablar de el congregarnos, tener comunión con nuestros hermanos. Para que un creyente pueda crecer, pueda afirmarse, arraigarse en el camino del Señor, necesita orar, necesita leer, estudiar la palabra de Dios y necesita congregarse. Dice Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida del Señor. Entonces, es importante congregarnos.
Dice ahí, no dejando, ese versículo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe qué es lo que sucede? Cuando uno deja de congregarse un día, por alguna razón quizás válida, resulta que el siguiente domingo va a tener otra razón válida, ¿verdad? Entonces se le va a atravesar algo. Y después el tercer domingo le va a salir otra razón, a tal grado que después usted siente que ya no tiene tiempo, que ya no hay tiempo porque está bien ocupado. Pero la mejor manera para no dejar de congregarse es que debemos nosotros separar ese día. El día que nos vamos a congregar, no podemos comprometernos con nada ni con nadie, ¿verdad? Salvo que sea una emergencia. Salvo que quizás usted trabaje, ¿verdad? A veces nos toca, hay gente que trabaja lamentablemente en fin de semana, pero si usted puede liberarse de ese trabajo y pedirle al Señor otro trabajo, hágalo, ¿verdad? La palabra de Dios le habla a los esclavos, dice a los esclavos les dice la palabra, ¿verdad? Que se sujeten a sus amos, que hagan las cosas no para el hombre, sino para Dios. Y luego dice, y si puedes hacerte libre, hazte libre. Está hablando de los esclavos. Ahora, nosotros quizás no somos esclavos porque alguien nos tenga como esclavos, porque alguien nos compró, sino que nosotros mismos nos esclavizamos por los compromisos que adquirimos. Entonces, pero si es posible buscar un trabajo donde nos dé la facilidad de estar en el templo, en el servicio a Dios, entonces pidámosle al Señor y busquémoslo. No nos quedemos ahí. Entonces, la importancia de congregarnos nos ayuda, porque en la iglesia, estamos ahí en la página 22, no sé si tenemos la misma página todos. Vamos a leer lo que dice ahí. La iglesia provee el ambiente para que usted crezca saludable en su relación con Dios. También tiene el beneficio de disfrutar el compañerismo de los demás miembros de la familia de Dios. Podemos recibir los consejos del pastor y de otros hermanos maduros en todo tiempo que lo necesitemos. Hay algunas personas que no se están congregando o que no se quieren congregar porque dicen que en la iglesia hay hipócritas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera fueron mordidos por la serpiente y por eso no se congregan, por eso no quieren. Ahora, para ellos podemos ilustrar una parábola, vamos a decir. Imaginémonos el arca de Noé. ¿Qué había en el arca de Noé? Enumeremos los animales que habían ahí. ¿Qué habían? Jirafas, ¿qué más? Leones, serpientes, ¿qué más? Vacas, caballos, perros, cerdos, tortugas. Había toda clase de animales. Ahora, de todos esos animales que mencionamos, ¿cuáles son los más sucios? Los cerdos, ¿verdad? Habían cerdos ahí. Los caballos huelen feo. Las vacas no huelen tan feo, pero también dan leche. ¿Cuántas personas habían en el arca limpiando todo eso? Porque estaban dentro del arca. Estaban en parejitas. Luego habían ovejas, 7 ovejas. La oveja no huele tan feo como el cabro, pero huele. Habían cabros también, cabritos. ¿Usted ha olido los cabritos cómo huelen? Está feo. Habían también. ¿Y solo cuántas personas habían ahí para limpiar eso? Solo 8. Pero a 4 también les tocaba cocinar para los otros 4. ¿Verdad? Porque los otros 4 comían. Bueno, si es que cocinaban ellas o cocinaban ellos. Ahora, ¿cómo huelería eso adentro ahí? Adentro del arca.
Pero la pregunta es, ¿dónde estaba mejor? ¿Estar adentro del arca o afuera? ¿Ah? Los que estaban afuera querían entrar, pero ya no podían. Los que estaban adentro no creo que se querían salir, preferían aguantar lo que allá había a estar afuera, porque todos los que estaban afuera perecieron. Entonces, para la gente que dice que no viene a la iglesia porque huele feo, ¿verdad? Porque a veces así dicen que huele feo acá, que hay orgullo, que hay tanta cosa, ¿verdad? Pero ¿dónde es preferible estar? ¿En la iglesia del Señor o afuera? ¿Verdad? En la iglesia del Señor hay salvación. Ahora, yo lo he dicho antes, solo hay una manera de deshacerse de un hipócrita, ¿verdad? Y es venir con él al templo. Porque pero que yo debo ser sincero, ¿verdad? Porque cuando Cristo venga me lleva y el hipócrita se va para el infierno. Pero si yo me quedo fuera, porque el hipócrita, según yo, está aquí, entonces los dos nos vamos a ir para el infierno, ¿verdad? Ahora, lamentablemente afuera a veces la gente se inventa tantas cosas, ¿verdad? Porque está dañada de su corazón, está resentida y tantas cosas, pero no hay nada mejor que congregarse. Ahora dirá usted, bueno, usted está diciendo eso porque huele mal acá. No, sino porque a veces la gente, ¿verdad?, inventa cosas. Ahora, lo cierto es que todos tenemos defectos. Levante la mano el que no tiene defecto para cortársela ahorita. Todos tenemos defectos. El problema es que uno mismo no se los ve. Pero si nosotros empezamos a enumerar los defectos de cada uno, yo le aseguro que le encontramos defectos a todos, menos a nosotros. Entonces, nos toca ser salvos por la gracia del Señor. Amén. Y por eso debemos estar aquí. Entonces, la iglesia provee alimento, nos fortalecemos los unos a los otros. Pasamos diferentes problemas, dificultades, y cuando vemos que Dios ha tratado con alguien más y cómo Dios lo ha sacado adelante, entonces nos crecemos nosotros en fe. Amén. La iglesia provee el alimento de la palabra de Dios que el cristiano necesita para crecer y mantenerse firme ante todo ataque del enemigo en contra de su vida. Aquí nos podemos nosotros fortalecer. Espero que no se quede allá con la mala imagen de lo que estaba explicando, sino que entendamos lo bueno, ¿verdad? Lo provechoso. Tome hoy la decisión de congregarse, de comprometerse, con Dios en serle fiel a Él, asistiendo a la iglesia en la cual Dios le ha colocado. Muchas personas a veces andan buscando iglesia, ¿verdad? La mejor iglesia. Ahora, si en la iglesia donde usted llegó se predica una falsa doctrina, entonces salga de ahí, ¿verdad? Donde le están vendiendo el evangelio, donde le están prometiendo que usted va a ser rico si da tanto, si da esto y lo otro. Aquí en casa de Dios nunca se le pide el diezmo a nadie, nunca se le pide la ofrenda a nadie, pero sí se enseña, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad de cada uno, pero no se le obliga a nadie, tiene que ser voluntario. La vez pasada mencioné yo de que si nosotros queremos ver a un pastor trabajando 100% y dando el todo en la iglesia, debe tener un salario. Me faltó decir que el pastor de nuestra iglesia, él tiene su trabajo secular, ¿verdad? Él no toma ningún 5 de aquí de la iglesia. Entonces es una bendición por esa parte. Él tiene su trabajo donde Dios le ha bendecido, le ha prosperado. Bien, entonces hay cosas que se deben enseñar para que cada uno tome su decisión, porque es nuestro compromiso con Dios. Amén. Entonces debemos servir donde Dios nos ha colocado. Ahora, si usted en esta congregación usted ve que hay cierta necesidad de algo y usted la ve, ¿quién es el indicado a hacer algo? La persona que la ve.
Por ejemplo, José fue a Faraón y le dijo, y este es el problema. Y esta es la solución que yo recomiendo. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Qué le dijo Faraón a José? Ustedes saben, ¿verdad?, lo que él explicó, el sueño y las calamidades que iban a venir. Entonces le dijo Faraón, tú eres el indicado para tomar ese cargo, para tomar ese control. Entonces, no debemos nosotros, por ver defectos en nuestros hermanos, salir a buscar iglesias. Porque hay personas que salieron a buscar iglesia y andan de iglesia en iglesia y ya llevan años buscando iglesia y todavía no la han encontrado, ¿verdad? Ahora, si en la congregación es una falsa doctrina, entonces sí debe salir. Ahora, ¿cómo sé yo si es una falsa doctrina? Bueno, lo anterior, ¿verdad? Hay que estudiar la palabra. Amén. Y dice ahí, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O bueno, aquí está el texto. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, animándonos los unos a los otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La venida del Señor está cerca. Amén. Debemos relacionarnos con Dios a través de un tiempo devocional. Un tiempo devocional es un momento en el cual nos dedicamos a la oración, lectura y meditación de la palabra. Allí en su guía dice los pasos para tener un devocional. Ore, adore, exponga sus peticiones a Dios, dé gracias a Dios e interceda por otros. Lea la Biblia, adore a Dios con sus palabras o con un canto para agradecerle. La conclusión de este tema es: la relación con Dios está basada en mantener una vida de oración, de lectura de la palabra y de comunión que tenemos al congregarnos, y de nuestra intimidad personal con Dios en nuestro devocional diario. Y para tener ese devocional diario debemos escoger un lugar, un tiempo específico y respetarlo y ponerlo en práctica, y eso nos traerá bendición. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Yo quiero que me ayuden con las preguntas, porque a veces toda pregunta debe ser contestada con la palabra, ¿verdad? Entonces, la ayuda que les pido es, por ejemplo, si hay una pregunta, pensemos todos, ¿qué texto de la palabra contesta esa pregunta? ¿Verdad? Entonces, porque a veces uno puede dar su argumento o su razonamiento y pensar, pero la mejor respuesta es, ¿qué dice la palabra del Señor? Entonces, si tiene una pregunta, no dude en hacerla, hágala, ¿verdad? Y luego entre todos, al que primero el Espíritu Santo le dé un versículo que responda a esa pregunta, entonces les agradecería si ustedes me ayudan. ¿Qué les parece? Amén. Bien, vamos a entrar entonces al tema hoy, conociendo al Espíritu Santo. Un tema maravilloso, y aquí se toca un poquito acerca de lo que es la persona del Espíritu Santo, y vamos a leer el texto bíblico. En Juan 14, 16 al 18 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Un versículo maravilloso. Vamos a subrayar algunas frases ahí. El Señor dice: yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo dice ahí?
para que esté con vosotros para siempre. Subraya esa palabra, ¿verdad? Si el Espíritu Santo vino a su vida, ¿cuánto tiempo va a estar el Espíritu Santo en usted? Para siempre. ¿Y qué quiere decir para siempre? Para siempre. Pero este para siempre no es como a veces los matrimonios de hoy, ¿verdad? Que en el matrimonio de hoy dice, prometo amarte en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Eso sería para siempre. Pero hay matrimonios que ya a los 4 meses al año ya están separándose. Entonces, ¿eso fue para siempre? No. Ahora, cuando Dios dice algo, Él lo cumple. ¿Cuánto tiempo va a estar el Espíritu Santo con usted? Para siempre. Para siempre en esta vida y en la eternidad. Amén. ¿Cree usted eso? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Una persona que no ha aceptado a Jesucristo no puede recibir el Espíritu Santo. Una persona que no ha creído en Jesucristo, hay personas que vienen al templo, que tienen conocimiento de Dios, que se han sentido bien estar en la iglesia, pero que si no han creído en Cristo verdaderamente y se han arrepentido verdaderamente, no pueden recibir el Espíritu Santo. ¿Verdad? Aunque quizás cante, aunque quizás llore, porque hay gente que se siente bien venir al templo y luego va y sigue viviendo igual, su vida no quiere cambiar, él no quiere cambiar su vida. Entonces, esa persona no puede recibir el Espíritu Santo. Luego sigue diciendo, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros, ¿verdad? Es usted que le ha recibido, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará, ¿cómo dice ahí? En vosotros. Esa palabra en, ¿qué quiere decir? Que está dentro de nosotros. Mas vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces aquel que verdaderamente le ha recibido, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Eso dice la palabra, para siempre. No os dejaré huérfanos. La última frase dice, vendré a vosotros. ¿Por qué dice Jesús vendré a vosotros? Él dice que va y enviará, pero luego dice vendré a vosotros. ¿Por qué dice eso él? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. El que ha visto al Padre, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. El que tiene el Espíritu Santo tiene al Hijo y tiene al Padre. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene al Hijo y tampoco tiene al Padre. Entonces, no puede separarse el Padre del Hijo ni el Hijo del Espíritu Santo, aunque son personas distintas, pero es un solo Dios y los tres están perfectamente unidos. Entonces Él dice, enviaré al Espíritu, bueno, primero dice, yo rogaré al Padre para que Él envíe otro consolador, y luego Él dice, vendré a vosotros, porque son uno. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué le ha enseñado el Espíritu Santo a usted? ¿Cómo nos enseña el Espíritu Santo? ¿Cómo? Por medio de su palabra, ¿verdad? Ahora, si yo leo la palabra, el Espíritu Santo me enseña. Si yo no la leo, no me puede enseñar, ¿verdad? Entonces, sí me puede usar otra persona, hablarme por medio de otra persona que está hablando su palabra. Entonces, pero el Espíritu Santo siempre me va a enseñar, ya sea que yo lea, ya sea por medio de otra persona, me va a hablar por medio de la palabra de Dios. Y me va a enseñar todas las cosas y además os recordará todo lo que yo os he dicho, le dijo el Señor a sus discípulos.
El Señor les enseñó muchas cosas a sus discípulos. Cuando nosotros venimos al templo aprendemos muchas cosas y cuando nos vamos, ¿cuánto nos acordamos? Muy poquito, ¿verdad? Muy poquito nos acordamos. Si nos preguntaran que podamos decir todo lo que escuchamos, que sería muy poco. Pero en el momento de la necesidad, el Espíritu Santo va a recordar. El Espíritu Santo va a traer a nuestra mente aquello que necesitamos saber, aquello que ya nos fue enseñado. Objetivos: comprender que el Espíritu Santo es una persona. Desarrollar una vida de comunión con el Espíritu Santo. Ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y luego tenemos los versículos, los textos que estaremos viendo a través de la lección. La introducción. El Espíritu Santo produce transformación total en nuestras vidas y nos conduce por la senda de victoria que Dios tiene para sus hijos. Necesitamos conocer al Espíritu Santo, pues Él nos santifica, nos da poder, nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros. Son las cosas que el Espíritu Santo hace. Nos transforma. Una persona que ha entregado su vida a Jesucristo y el Espíritu Santo viene a morar dentro de esa persona es transformada. Entonces, de allí se cumple lo que la palabra dice también: por su fruto los conoceréis. Aquella persona que tiene el Espíritu Santo dentro va a dar fruto. Va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Se va a ver el cambio que hay. No será la misma persona. Y es el Espíritu Santo quien nos aparta para Dios, nos santifica, nos da el poder para vivir la vida cristiana. Pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, le dice a Timoteo Pablo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Nos ayuda en nuestras debilidades, que si hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos ni cómo hablar, a veces no sabemos lo que estamos pidiendo, a veces no sabemos realmente lo que necesitamos. Porque a veces nosotros creemos que lo que necesitamos es dinero o quizás salud, pero Dios está tratando con nosotros. Porque lo que necesitamos es otra cosa. Quizás necesitamos ser humildes. Y nosotros pensamos que lo que necesitamos es solución al problema. Pero lo que necesitamos es humillarnos. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda. E intercede por nosotros. Amén. El Espíritu Santo es el intercesor por nosotros. El Espíritu Santo nos sacó de donde estábamos, Él nos santificó, nos apartó. Leamos un versículo ahí, 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación, separación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo nos saca del mundo, nos aparta para que seamos lavados con la sangre de Jesús. Amén. Es el Espíritu Santo quien nos santifica, nos aparta. La razón por la que muchas personas fracasan es que dependen de sus propias fuerzas. No podemos agradar a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Él nos da la voluntad, la fortaleza y el deseo de obedecer a Dios y de vivir la vida cristiana en santidad. Leamos lo que dice Filipenses
2:13. Dice ahí: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por su buena voluntad que el Señor produjo en usted el querer como el hacer. El querer estar aquí esta tarde, ¿verdad? Y no solo puso en usted el querer, sino que también lo trajo. Muchas veces nosotros hemos dicho, no, o alguien ha dicho, a mí me trajo Julano, a mí yo estoy aquí porque me invitaron, o porque iba pasando, pero realmente ¿quién fue el que lo trajo? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que nos trajo a cada uno de nosotros. Número 1, el Espíritu Santo es una persona. Es necesario tener claridad acerca del Espíritu Santo para seguir creciendo en la vida cristiana. Hay quienes dicen que Él es una fuerza. Hay personas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo no es una fuerza, es la tercera persona de la Trinidad y como tal tiene, número literal A, intelecto. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo piensa y enseña, tiene intelecto. Nos enseña lo que necesitamos saber y nos recuerda lo que necesitamos recordar. No sé si a usted le ha pasado que tuvo un pensamiento bonito y de repente se le olvidó, pero usted ora o en el momento necesario regresó a aquel pensamiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña. Literal B, sentimientos del Espíritu Santo. Dice ahí: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. ¿Cuánto tiempo va a estar el Espíritu Santo en usted? Para siempre. ¿Qué sucede cuando usted peca? ¿O usted ya no peca? Levante la mano el que ya no peca, para decirle que es un mentiroso. Y todo pecado produce muerte. No importa cuán grande o pequeño sea el pecado. ¿Qué sucede cuando usted como creyente peca? ¿Qué sucede? ¿Nos sentimos mal? Pero de acuerdo a lo que estamos viendo ahí, el Espíritu Santo se contrista. Dice ahí que se sale y se va, pero está triste. Eso dice, ¿verdad? No contristéis al Espíritu Santo. Nuestros hechos, nuestras obras, nuestros pecados, cuando no agradan a Dios, desagradan a Dios y contristan al Espíritu Santo, ¿verdad? No sé si usted ha estado en alguna casa donde de alguna manera ha sido avergonzado. ¿Qué quiere hacer usted cuando está en un lugar donde ha sido avergonzado? Quiere salir corriendo, salir huyendo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo? ¿Verdad? Contristado, pero no se va. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se sale? Porque Él ha prometido, ¿verdad? Porque Dios ha prometido que estaría con nosotros para siempre. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Ahora, si el Espíritu Santo se saliera de usted y de mí cada vez que pecamos, ¿estaría dentro? ¿Cuántas veces tendría que salirse el Espíritu Santo al día?
No entraría, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo no entra en una persona que no ha entregado su vida a Jesucristo, ¿verdad? No va a entrar en un incrédulo, en uno que no ha creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, sino que entra en aquel que ha reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, como el que dio su vida por Él y que en Él hay salvación, ¿verdad? Y que decide entregar su vida. Señor, aquí está mi vida, cámbiala, ¿verdad? Ahora, si alguien dijo, aquí está mi vida, pero déjame hacer lo que yo quiero, el Espíritu Santo no está ahí, ¿verdad? Pero si alguien dijo, aquí está mi vida, cámbiala, Señor, hazla como tú quieras, el Espíritu Santo está ahí. Y si esa oración fue sincera. ¿Qué sigue diciendo? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice la Escritura que el Señor enviará a sus ángeles para recoger a sus hijos de los cuatro vientos de la tierra, ¿verdad? De los cuatro ángulos de la tierra. Pero va a recoger ¿a quiénes? A los que están sellados. Cuando ustedes salían a recoger su ganado, recogía a aquellos que tenían el fierro, le dicen, ¿verdad? La marca de otro dueño. No, tenía que reconocer su marca. Y si a usted lo encontraban con una vaca o un buey, un toro que tuviera la marca de alguien más, ¿qué sucedía? ¿Sabe que en Texas, aquí en la historia de los vaqueros antes, cuando encontraban a alguien que robaba vacas, ¿qué hacían con él? ¿Saben ustedes qué hacían? Lo colgaban, lo ahorcaban, ¿verdad? El Señor vendrá a recoger a los que tiene sellados. Y usted debe asegurarse que sea un sellado por el Señor, y eso depende de su corazón, de su disposición hacia Dios. Amén. Ahora, el Señor no lo va a sellar dos veces, es una vez y para siempre. Porque a veces a los animalitos, cuando no se les pone bien el sello, entonces les crece el cabello y se borra, ¿verdad? Hay que ponérselo otra vez. No, usted, si ha sido sellado para siempre. Amén. ¿No le da gozo a usted eso? Vamos a seguir estudiando, por si todavía a usted le queda duda, vamos a seguir estudiando. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, ahí quiere decir, es capaz de amar. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Bueno, Romanos 15:30 queremos tomar ese renglón ahí donde dice, por el amor del Espíritu Santo. Si el Padre nos ama, el Hijo nos ama, el Espíritu Santo nos ama. En otras palabras, Dios nos ama. Amén. ¿Y por qué nos ama Dios? Porque Dios es amor. Amén. Dios no tiene amor. Él es amor. Bien. Número 2. La obra del Espíritu Santo. Literal A. Convence de pecado. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es llevar al hombre al arrepentimiento y mediante la fe en Cristo al perdón de pecados. Pero yo os digo la verdad, dijo el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pregunto, si nosotros salimos a preguntar afuera, ¿cómo se sienten las personas afuera? ¿Se sienten que son pecadoras? ¿Cómo se sentía usted antes de venir a Cristo? ¿Se sentía pecador? No, no nos sentíamos pecador. Pero el Espíritu Santo nos convenció
de que sí éramos pecadores. Todos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Pues el Espíritu Santo nos convenció de que estábamos en pecado, de que somos pecadores y que nuestros pecados, al ser enjuiciados por Dios, prácticamente somos condenados. Pero el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Como el mundo no comprende que está en pecado, tampoco tiene conciencia de la justicia y del juicio de Dios. La convicción de pecado, solo el Espíritu Santo la puede dar. Si usted anota ahí con su lapicero, ahí en un espacio, anote primero pecado. Pecado, hágalo ahí en algún espacio en blanco, pecado. Y luego hacia adelante póngale más justicia. Y luego ponga el signo igual. ¿Qué le da? Pecado más justicia. ¿Igual a qué? ¿A qué? Condenación. ¿Verdad? Pecado más justicia es igual a condenación. Pecado es una falta. Y si al pecado le aplicamos la justicia es darle al pecado lo que merece. Entonces, es igual a condenación. Levante la mano todos los pecadores. Ahora sí, levántela. Ahora, soy pecador y Dios me hace justicia. ¿Para dónde voy? Para el infierno. ¿Verdad? Eso es. Entonces, ¿entendía eso antes yo? No, yo tenía la esperanza de que tal vez pues San Pedro me dejara entrar. Tal vez si le inventaba un cuento a San Pedro se iba a dejar convencer y me iba a dejar entrar porque dicen que él tiene la llave. Y el pobre ni las de su casa tiene. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si él hubiera tenido llave, no hubiera estado tocando la puerta aquella noche? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Cuando el ángel lo saca de la cárcel, el ángel tuvo que sacarlo de la cárcel porque él no tenía llave. Y cuando llega donde está la iglesia orando, pues está tocando la puerta y no saben, no creen que es él, piensan que es alguien más. Ahora, si él hubiera tenido la llave que dicen que tiene, ¿ustedes creen que iba a tocar la puerta? No, no tiene llave. Ahora la llave es la predicación del evangelio, ¿verdad? Todos somos pecadores, ¿verdad? Por eso necesitamos la gracia de Dios, el regalo de Dios. Es Dios quien nos regaló la entrada al cielo, se abrió, las puertas del cielo se abrieron cuando Cristo entra al cielo. Y el que va con Cristo puede entrar con Él. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la vida, Él es la verdad. Nadie puede entrar sin Cristo, ¿verdad? Si esta tarde empezamos a anotar nosotros los pecados que cometimos esta semana, ¿cuántos vamos para el cielo? De acuerdo a nuestras obras. ¿Eh? ¿Usted piensa entrar con todo lo que ha hecho esta semana? Nobody, ¿verdad? Nadie, porque somos pecadores, pecado más justicia igual a condenación, ninguno. Y el que diga que sí entra al cielo es mentiroso y está bien engañado y necesita aceptar a Cristo. Entonces necesitamos la gracia de Dios. ¿Sabe cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama el Señor que dice que pasó por alto los pecados de nuestra ignorancia? Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. Creíamos que estábamos bien, pero estábamos en ignorancia. El Espíritu Santo ve y nos abre el entendimiento y nos muestra que somos pecadores y que de acuerdo a la justicia de Dios vamos al infierno.
Pero luego el Espíritu Santo nos lleva a Cristo y nos muestra que en Cristo hay perdón. Que Dios pasó por alto nuestros pecados, que nos perdona en Cristo, nos abre el entendimiento para recibirlo. Y ahora, una vez que lo recibimos, el Señor dice, aquí está el Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Nos tuvo paciencia en nuestra ignorancia y todavía nos tiene paciencia hoy, porque todavía pecamos. Y el que dice que no peca, dice la palabra que es mentiroso. Pero hay una diferencia en pecar y en practicar el pecado, ¿verdad? Ahora, entendiendo usted que Dios le ama, que Dios le perdonó su ignorancia y que le perdona todavía hoy, ¿usted quiere pecar? ¿Todavía? No creo, ¿verdad? El que ha nacido de nuevo no quiere pecar, ¿verdad? Entonces, porque está agradecido, porque siente temor ofender a aquel que le ha amado tanto, que le ha tenido paciencia, no quiere pecar. Sin embargo, pecamos, ¿verdad? ¿Por qué pecamos? Porque dejamos de velar, porque nos descuidamos, porque dejamos de orar, porque dejamos de estudiar la palabra. Y cuando viene la prueba, entonces a veces fallamos. ¿Sabe que la prueba para el cristiano no viene para mostrar que falla? La prueba para el verdadero cristiano viene para mostrar que puede vencer, que puede estar firme y que si tropieza puede levantarse, porque Dios le levanta, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos quedamos? En la B estamos todavía, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ama y como nos ama no debemos entristecerlo. Debemos tener una buena relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene voluntad, toma decisiones, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso dice 1 Corintios 12:11. Está hablando de los dones, de los talentos que cada uno tiene. Usted no puede tener el don que usted quiere. Usted puede desarrollar el don que el Espíritu Santo quiere, ¿verdad? Pero ¿qué debemos hacer? Debemos prepararnos, debemos estudiar, debemos aprender, debemos educarnos en la palabra, en el conocimiento del Señor y decirle al Señor, aquí estoy, ¿verdad? Es el Señor quien va a decidir, va a escoger, es el Espíritu Santo que va a escoger en qué nos va a poner. Y en lo que el Espíritu Santo nos ponga, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo dice el Salmo 100? Servid a Jehová con alegría, ¿verdad? Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, donde el Señor nos ponga a servir, ahí debemos servir y hacerlo con alegría. Ahora, si sentimos esa pasión, ¿verdad? Hay personas que sienten aquel deseo de ayudar, ayude. No espere nombramiento. Simplemente ayude en lo que usted sienta. Ayudar, ayude. Porque también eso es un don del Espíritu Santo. Amén. Bien. La obra, entonces Él es una persona, tiene intelecto, sentimientos y voluntad. En comparación con un ser humano, nosotros tenemos sentimientos, tenemos inteligencia y tenemos voluntad. Dios nos creó de esa forma, a imagen del Señor. Número 2, la obra del Espíritu Santo convence de pecado. Bueno, perdón, me fui para atrás. Oh, estamos en el B. ¿Ya habíamos pasado todo esto? Imparte nueva vida. Sí, muchas gracias. Imparte nueva vida. Llegamos a ser hijos de Dios mediante el sacrificio
de Cristo. Pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender esta nueva relación con Dios y los privilegios de ser hijos suyos. Para entrar al reino de Dios necesitamos nacer del Espíritu. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en la lección número 1? Esta es la obra de regeneración que Él hace en nuestras vidas. Él nos confirma que somos adoptados en la familia de Dios. Romanos 8:15. Ahora usted y yo somos miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos de los santos. Y ahora podemos tener una relación con Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a tener una relación con Dios. Antes de conocer a Cristo, ¿usted sabía relacionarse con Dios? No. Nos habían enseñado a rezar. A mí me enseñaron a rezar. Y yo rezaba, canto, orilla, orilla. ¿Quién duerme con nosotros? La Virgen María. No sé si a usted le enseñaron esa oración. Ese rezo, perdón. Y la Virgen María disfrutando allá en el cielo y yo pensando que dormía conmigo. No va a regresar. Entonces, antes rezábamos, repetíamos cosas que nos enseñaron, pero ahora podemos platicar con Dios. Podemos tener una relación con el Señor y eso es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos sella en nuestro corazón y ese sello es nuestra garantía que somos hijos de Dios y que la redención total de nuestro espíritu, alma y cuerpo está garantizada por Dios. Vamos a leer 2 Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, el que nos ungió es Dios. ¿Estoy en segunda? El 22, sí. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son las arras del Espíritu? Cuando usted escucha la palabra arras, ¿a qué le recuerda? A la boda, ¿verdad? ¿Y cuáles son las arras que en algunas ceremonias de boda se dan? No son los anillos. Representa riqueza. Arras significa dinero, ¿verdad? Bueno, no sé si usted ha visto, pero en El Salvador los 25 centavos eran como el tamaño de un 10 de aquí de Estados Unidos. Así eran los. Entonces, cuando se casaban, el novio llevaba una puñadita de esa pesetilla, le decimos allá, de los 25 centavos y hacía la ceremonia y dice, con estas jarras, ¿verdad? Te entrego lo que, bueno, no sé qué más decía. Pero arras significa dinero. Las arras es una prima, en otras palabras. Es una garantía. Cuando usted va a comprar algo, usted da una prima, ¿verdad? ¿Para qué? Para separarlo y decirlo que eso es suyo, que usted lo va a comprar. Entonces, Dios nos dio las arras del Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y esa es la prima, la garantía, la riqueza de Dios, la gloria de Dios en nosotros, ¿verdad? Somos de barro, dice, y tenemos este tesoro en vasos de barro. El Espíritu Santo dentro de nosotros, una garantía, una prima de que yo soy de Dios, ¿verdad? De que usted es de Dios, Dios ya le compró a usted. Entonces usted está apartado, nadie más lo puede comprar. Usted ya está comprado por el Señor y el Señor por eso le dio las arras del Espíritu. En nuestros, dice ahí, ¿dónde? Versículo 22. Las arras del Espíritu en nuestros
corazones. Y luego 5:5. Segunda de Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Gloria al Señor. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. 1:13, perdón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Ahí mire lo que dice ese versículo. Primero, ¿qué sucedió? Usted escuchó la palabra de Dios. Escuchó el evangelio de salvación. Y luego cuando escuchó, el Espíritu Santo le ayudó a entender que usted estaba en pecado y que necesitaba al Señor. Entonces, ¿qué sucedió? Creímos en Él. Y cuando creímos en Él de todo corazón, ¿qué sucedió? Nos selló con su Santo Espíritu. Y ahora le pertenecemos. Usted le pertenece a Dios, ¿verdad? Por eso usted no puede hacer cualquier cosa allá afuera, porque usted no pertenece ahí. Si bien es cierto que quizás no le hará daño tomarse un trago de vino, pero ¿se mirará bien usted como hijo de Dios en medio de los borrachos? ¿Cómo se miraría usted ahí? ¿Ah? ¿Cómo lo miraría la gente? Dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Verdad? Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Entonces, nosotros no somos del mundo, ¿verdad? Y debemos vivir como hijos de Dios. El Señor nos ha dado de su Espíritu, nos selló, puso su Santo Espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? Somos de Él, entonces debemos vivir para Él. Amén. El Espíritu Santo nos santifica. Cuando la persona llega a conocer la verdad y acepta a Cristo como Salvador y Señor de su vida, Dios la santifica. En otras palabras, la separa para sí por medio del Espíritu Santo. Santidad también significa consagración, es decir, apartado específicamente para la gloria de Dios. Una de las maneras como el Espíritu Santo santifica a los cristianos es revelando la verdad bíblica con relación a la vida. Él nos guía a toda la verdad. Cómo vivir de una manera diferente, ¿verdad? Somos santificados, el Espíritu Santo nos revela cómo vivir esta nueva vida, porque ya no podemos vivir como antes vivíamos, no podemos vivir como el mundo vive, porque ahora somos diferentes, somos del Señor. Amén. Guía al creyente, nos da dirección en las cosas diarias de la vida. Primera de Corintios 2:10. Vamos a leerlo porque no está ahí. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo que nosotros sabemos y conocemos hoy de Dios, lo sabemos, lo conocemos, lo entendemos, porque el Espíritu Santo lo ha revelado a nosotros. Amén. Recordándonos lo que enseña la palabra de Dios a cada momento que la necesitamos y nos guía a toda la verdad y a toda justicia. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si usted y yo sabemos de las cosas que vendrán, las sabemos porque el Espíritu Santo las ha revelado, ¿verdad? Y están reveladas en su palabra. Y usted sabe que las cosas que vienen para el mundo son terribles, son difíciles. El mundo no estará mejor, ¿verdad? A mí me llama la atención la oración de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, no te pido que los saques del mundo, ¿verdad? Sino que los guardes del mal. En este mundo hay tanta maldad y viene destrucción, pero mientras estamos aquí, porque es necesario que estemos acá un tiempo, el Señor nos guarda, ¿verdad? Nos guarda. Si Él no nos guarda, estamos perdidos, ¿verdad? Pero Él nos guarda, nuestro Señor Jesucristo intercede al Padre y le dice, te pido que los guardes del mal. Usted y yo estamos protegidos y guardados por esa oración de nuestro Señor Jesucristo. Debemos desarrollar una relación con Dios. El literal nos capacita para servir. Dios nos ha hecho salvos para que le sirvamos. Lucas 24, 49. Vamos a leerlo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo nos da poder, nos capacita. Dios nos ha equipado con talentos y dones para que sirvamos a los demás. Una persona que ha recibido al Espíritu Santo no se puede quedar sin servir, porque recibimos la capacidad y somos guiados a servir. Número 3, la llenura del Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen derecho a la promesa del Padre. Esa promesa del Padre se encuentra en Joel 2, 28 y 29, donde el Señor dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando dice ahí el texto sobre toda carne, no quiere decir es que sobre todas las personas, ¿verdad? Sino está diciendo sobre toda carne es sobre todo aquel que acepta a Jesús. Entonces ese es el que recibe. Porque si fueran todas las personas, entonces todas las personas serían salvas, pero no todos son salvos. Amén. Y fervorosamente buscar la llenura del Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen derecho a la promesa del Padre y fervorosamente buscar la llenura del Espíritu Santo. Literal A, el bautismo del Espíritu Santo. Mediante el bautismo del Espíritu Santo, el Señor nos da poder para ser fieles testigos suyos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿en qué se convierte? En un testigo. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, ¿verdad? Porque hay quienes enseñan que la evidencia de ser bautizados por el Espíritu Santo es hablar en lengua. Levanten la mano los que hablan en lengua. Hay personas que hablan en lengua. Entonces, los demás que no hablamos en lengua, si fuera el hablar en lenguas la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, entonces los demás no estaríamos bautizados, ¿verdad? Y si los demás no estamos bautizados, entonces no somos salvos, ¿verdad? Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es que el Espíritu del Señor nos sumerge en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos sumerge en el Espíritu Santo. Leamos un versículo ahí en 1 Corintios 12, 13.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautizar significa sumergir, ¿verdad? Sumergir. Y dice ahí, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo ¿de quién? De Cristo, que es la iglesia. Entonces es el Espíritu Santo que nos sumerge en el cuerpo de Cristo, pero es Jesucristo, es Dios quien nos sumerge dentro del Espíritu Santo y pone su Santo Espíritu dentro de nosotros. O sea que el Espíritu Santo está con nosotros, donde leímos, y en nosotros. Estamos rodeados de la gloria de Dios. Estamos llenos de la gloria del Señor. Y dice ahí que el Espíritu Santo nos da poder. Y toda persona llena del Espíritu Santo es capaz de testificar, de poder hablarles a otros de la salvación del Evangelio de Jesucristo. Literal B, llenura del Espíritu Santo. Con la llenura del Espíritu Santo podemos vivir una vida en victoria y santidad. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es el bautismo y otra cosa es la llenura, ¿verdad? Usted ya fue bautizado por el Espíritu Santo, usted ya fue bautizado por el Señor con el Espíritu Santo, usted ya tiene el Espíritu Santo, usted ya tiene la garantía, las arras de que es de Dios, pero ahora en nuestro diario vivir debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno? Significa ser guiado por el Espíritu Santo, significa que todo lo que hago va dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo logro yo eso? Dice ahí, no os embriaguéis con vino. ¿Qué hace el vino en la persona? Lo alegra, ¿verdad? Lo alegra. No sé si el hermano Johnny usó de vino para tener valor de enamorar a... Es una broma, ¿verdad? Pero a veces el hombre, para poder hablarle a la muchacha, toma vino, ¿verdad? Entonces, porque así le salen las palabras. Porque el hombre con un trago ya se siente caliente, se siente el rey de todo, se siente Tarzán, no sé, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos manda que no busquemos esa embriaguez, ese fuego, esa emoción del vino, sino el fuego y el poder del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es superior a eso, porque lo que el vino hace es que la persona no tiene control de sí mismo, ¿verdad? Está alterado su cerebro, entonces no tiene control, tiene valor para todo. Entonces hay disolución, dice en el vino, pero la persona que está controlada, llena por el Espíritu Santo, sabe lo que hace, entiende lo que hace las cosas a conciencia y las hace en el poder del Señor. Y no se trata de usar palabras rebuscadas, no se trata de hacer cosas extraordinarias, cosas sencillas se vuelven extraordinarias. ¿Cómo puedo yo ser lleno del Espíritu Santo todos los días? En el mismo versículo hay algunos detalles. Miren lo que dice ahí. Bueno, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Coma. Número 1, hablando entre vosotros con salmos. ¿Cuántas veces ha saludado a usted a alguien con un salmo? A veces uno está esperando una palabra de Dios y que alguien le mande un texto con un salmo, y ese salmo es lo que uno necesitaba, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos.
No hable para contar chisme, hermano. ¿Verdad? No hable para criticar. Tal vez el otro estaba en paz allá y cuando usted le habla para contarle el error que otro cometió, ¿qué hizo? ¿Le ayudó? Esparció el veneno, ¿verdad? Y eso hace daño, porque ahora primero usted estaba envenenado y luego le pasa veneno al otro. Entonces ya son dos. Y luego le dice la famosa frase, no le cuentes a nadie, a ti te lo digo en confianza. Y cuando le dicen a un niño eso, ¿qué es lo que hace el niño? Porque a veces nos comportamos como niños. Hablando entre vosotros con salmos. Número 2, con himnos. Búsquese una buena alabanza. Compártala. Y cánticos espirituales. Y mientras usted envíe ese mensaje de salmos, envíe ese himno, lo comparte, usted también cántelo. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y luego mire esta frase maravillosa. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿Solo por las cosas buenas? Por todo. Porque las cosas malas que a veces se ven malas que nos pasan son para nuestro bien. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces usted asegúrese de que ama a Dios. Y si usted empieza a compartir salmos, empieza a compartir alabanzas que llenan el corazón y da gracias en todo, ¿cómo va a estar usted? Lleno del Espíritu Santo. Ahora recuerde que para compartir un salmo antes, ¿qué tiene que hacer usted? Hay que leerlo. Hay que estudiarlo. Porque qué bonito es compartir un pasaje que le ha llenado a usted, que le ha bendecido. Que usted lo ha vivido, ¿verdad? No es encontrar, voy a mandarle a Julano, busca ahí lo que caiga y se lo manda. No. Es lo que usted ha vivido, lo que usted ha experimentado. Y usted lo estudió y usted se siente bendecido y entonces lo voy a compartir porque me ha bendecido. Y cuando usted lo comparte también esa lleva bendición. Amén. Y usted adora al Señor y tiene esa relación con el Señor y usted es fortalecido. Colosenses 3:16 dice, la palabra del Señor abunde. Lo leemos. Diga. Sí, eso es como brujería. Esos son amuletos, ¿verdad? Y con amenaza. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Le aseguro que si usted vive así cada día, usted estará lleno de la gloria de Dios. Sí, y será feliz y todos seremos felices si practicamos lo mismo. Conclusión, el Espíritu Santo es una persona y está con usted y en usted ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Amén. Para guiarle, transformarle. ¿Quiere usted ser transformado? Cuando usted se mira al espejo, ¿le gusta así como se ve o quiere hacerse unos arreglos? ¿Ah? Entre más van avanzando los años, como que más arreglos se necesitan físicamente, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que los defectos que no se arreglan en la niñez y en la juventud, los defectos del carácter de la persona, si no se arreglan en la niñez y en la juventud, cuando uno es joven, ¿sabe que cuando va viejo se vuelven peores?
Aquel que le gusta gritar, después es un viejo gritón. Sí. Entonces debemos arreglar, cuando nos miremos al espejo de la palabra del Señor, ¿qué debemos pedirle al Espíritu Santo? Transfórmame, Señor. Que el Señor nos vaya transformando nuestro carácter para guiarle, transformarle, enseñarle y darle victoria en su vida. El Señor quiere que vivamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Confirmarnos como hijos de Dios, amados del Padre Celestial. Cultive su relación con Él para disfrutar de su presencia y ser transformados con su poder. Amén. Tenemos una tarea, ¿verdad? Y la tarea que usted y yo tenemos es permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Porque muchas veces hemos intentado cambiar a los demás, ¿cierto o no cierto? Queremos cambiar los defectos de fulano, de mengano y decimos, y esta persona tantos defectos, y queremos cambiar a todo mundo. Pero no nos damos cuenta que nosotros necesitamos cambiar. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros para transformarnos, para formar en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la estatura de la medida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces seremos testigos efectivos para la gloria del Señor. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, porque no estamos solos, no estamos huérfanos. Has enviado tu Santo Espíritu para morar con nosotros y en nosotros para siempre. Hasta aquel día glorioso, Señor, cuando vengas en las nubes y seamos levantados, Señor, para estar contigo en el aire. Te damos gracias, Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre. Gracias por cada palabra maravillosa que ha salido de tus labios. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos ha hablado clara, Señor, entendible, Señor. Ha llevado tu palabra a nuestro corazón. Nos dio a entender de que somos pecadores y que nuestros pecados al enfrentar tu justicia somos condenados. Pero también tu Santo Espíritu nos mostró que en ti tenemos perdón, que en ti, Señor, hay salvación gratuitamente para todo aquel que cree en tu Hijo amado Jesús. Por tanto, Señor, te adoramos, te alabamos y te damos gracias y pedimos que aquello que solo tú sabes hacer, amado Señor, amado Espíritu Santo, convenzas a aquel que aún no te ha conocido, lo convenzas de que es pecador y que necesita tu perdón, tu gracia y tu favor, y lo traigas a tu presencia y le des el privilegio de experimentar tu perdón y la paz que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. También pedimos que fortalezcas a cada uno de los que estamos aquí, nos llenes de tu gloria, de tu presencia y que podamos vivir esa vida victoriosa cada día, Señor, alabándote, honrando tu nombre y siendo testigos fieles, Señor, de tu evangelio. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Bendice a cada uno. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas, hermanos. Vamos a pedir a los servidores que puedan pasar. Ya no tuvimos tiempo para las preguntas, pero si tiene alguna pregunta, la puede traer el próximo viernes. Si tiene alguna pregunta, anótela antes de que se le olvide.
Anótela y sin pena hágamela llegar si la tiene o la puede hacer el otro domingo. Esa la va a contestar en su casa, ¿verdad? Allá en su casa la va a estudiar. No sé si a alguien le hace falta libro. Ahí sí le vamos a pedir al pastor porque él tiene una maquinita para arreglarlo ahí. Aquí están los dos. Llévaselo, hermano Raúl. Uno nada más. Uno para... Sí. Y- se lo voy a dar a ella. Vamos a hacer más copias entonces. Vamos a hacer más copias. ¿Quién más necesita el libro? Maná. Vamos a hacer más, entonces estarían listos para el otro viernes. Recuerden este domingo, ¿qué hay este domingo? Ayuno. ¿A qué hora? A las 7. Haga planes, ¿verdad? Haga el propósito de estar, será de mucha bendición para todos. Nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Amén. Nos despedimos esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te damos gracias una vez más, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por las ofrendas. Pedimos, Señor, que tú las recibas, que te sean agradables y que tu paz y tu bendición, Señor, vaya con cada uno de nosotros al salir de este lugar a nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos, dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.